Buenas noches, nosotros somos el equipo número 4. El equipo se conforma por López Zamora Luis Fernando, por Sánchez Rodríguez Fernando y por Rodríguez Maldonado Agustín. Y nuestro proyecto trata de una presurización y almacenamiento de gas metano proveniente de los biogestores en las granjas ganaderas. Bueno, para el planteamiento del problema, nosotros desarrollamos los tres problemas principales y el problema principal sería la actividad ganadera que genera las emisiones de los gases de efecto invernadero. Bueno, los gases de efecto invernadero se transmiten de diferentes formas. Estos gases se elevan en la atmósfera y se transforman mediante radiación y esto hace que aumente la temperatura muy considerablemente. Este tipo de gases de efecto invernadero pues se producen en la industria ganadera mediante las vacas. Las vacas lo producen de dos diferentes maneras, mediante la boca o mediante un proceso digestivo que lo liberan mediante los heces del ganado y estos producen el gas metano en una producción que no se puede controlar. Por eso estos se liberan al ambiente y pueden generar lo que es el calentamiento global. Se estima que por lo menos el 18% de los gases de efecto invernadero que se producen es por culpa de la industria ganadera. Otro ejemplo pues sería el derretimiento de los polos. Pues mediante el calentamiento global, estos polos pues, poco a poco, pues con el paso del tiempo, pues se van derritiendo y se estima que aproximadamente en el año 2050 estos polos llegarán a un punto donde literalmente ya no van a existir, todo por este tipo de problemas que se generan por los gases de efecto invernadero. Y pues los cambios climáticos, que aquí entrarían las sequías, los huracanes, los incendios, todo este tipo de cambios que generan poco a poco por la culpa de los gases de efecto invernadero, que no se controlan y ya cuando tienen un efecto ya muy grave, pues ya este tipo de cambios ya son muy graves y llegan a un punto donde ya, pues literalmente ya no se puede hacer nada porque ya no se puede controlar este tipo de problemas que se generan por los gases de efecto invernadero. Bueno, las enfermedades que son consecuencia del cambio climático, en este caso, pues enfermedades van surgiendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, pueden ser la enfermedad del ébola, los mosquitos que se transmiten mediante pues lo del calentamiento global, enfermedades como el dengue, la tuberculosis, cólera, todo ese tipo de enfermedades que se generan por este tipo de problemas. También las enfermedades respiratorias van surgiendo poco a poco por los calentamiento global. Y también un problema muy grave que también está surgiendo es la escasez del agua. Como va aumentando la temperatura global de la Tierra, también el agua va escaseando poco a poco. Y si esto no se logra controlar en un tiempo corto, el problema del agua puede ser tan grave que literal puede haber problemas entre países pelearse por el problema que va a escasear el agua. Bueno, yo les voy a hablar un poquito para dar el contexto de dónde se va a extraer el gas metano. Sería el proceso de la descomposición de materia orgánica. Esta sería una descomposición anaeróbica, ¿sí? Genera hidrólisis, la cual pues degrada polímeros por medio de enzimas y aminoácidos y azúcares simples. La acidogénesis, que consta en tomar el producto de la hidrólisis y degradar los ácidos grasos volátiles, generalmente un acetato. La acetogénesis, que toma el producto de la acidogénesis y la transforma en acetato de hidrógeno. Y por último, la metanogénesis, donde el resultado de las
cetogénesis es transformada a metano y dióxido de carbono. En la diapositiva podemos ver el diagrama de bloques de todo este proceso. Bueno, para el proceso de presurización del biogás, primero debemos de saber que nosotros nos vamos a enfocar una vez que la materia prima ya está generada, que en este caso es el biogás. Como podemos ver en la imagen, se encuentra el biodigestor y en la producción de en la bolsa de almacenamiento se encuentra el biogás, pero nosotros nos estamos enfocando principalmente en la parte donde está el biogenerador. El biogenerador para nosotros sería nuestro sistema de presurización del gas y tenemos ciertas como reglas a llevar para poder comprimir este gas. Entonces, primero debemos de conocer que para llevar este proceso de presurización hacia un envasado o un tanque individual, necesitamos una presión aproximadamente de 200 libras. Entonces, para ello necesitamos un compresor que tenga las dimensiones o las capacidades suficientes para generar una presión de 200 libras aproximadamente. Entonces, previo a esto, del generador y el contenedor del biodigestor, se va a encontrar un filtro. Este filtro nos va a entregar el gas metano purificado y lavado, que es un proceso un poco costoso y pues, por decirlo así, dependiendo del método que queramos utilizar, es el costo que a este se le va a agregar, ya que existen dos formas en las que podemos separar algunas partículas del biogás que no queremos, que es dióxido de carbono y el ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico en su forma pura es un ácido que corroe las tuberías y por ello necesita pasar por un filtro para que se convirtiese en un sulfato y ya no sea agresivo para las tuberías. Entonces, para esta parte del biogenerador, necesitamos tuberías y válvulas adecuadas de otros adaptadores en conexión al tanque de gas. Nosotros vamos a utilizar tanques tipo cilindro. ¿Por qué tanques tipo cilindro? Porque en su forma natural el gas metano se considera un gas que no se puede presurizar. Sin embargo, para realizar este proceso se requiere se llama, se me olvidó el nombre del compuesto. Si me puedes ayudar, Fer, ¿cómo se llama el líquido? Ácido sulfídrico. No, para enfriar el gas metano. Nitrógeno líquido. Nitrógeno líquido. Se necesita nitrógeno líquido para poder envasar el gas metano dentro del tanque, ya que para poder comprimirlo se necesita estar a 0 grados de una forma ideal, y para poder transportarlo necesitamos que repose a esa temperatura durante 2 a 3 días más o menos. Bueno, ya les voy a explicar un poco del diagrama de cómo es que se llega a almacenar el metano. En el número 1, que es la entrada, como vemos de izquierda a derecha, este sería la entrada del biogás o del metano. Seguido tenemos medidores de flujo en el número 2. En el número 3 tenemos un manómetro. En el 4 tenemos un termómetro, ¿sí? Y aquí esto sería un compresor variable de biogás. En este caso pues sería nuestro metano. El 6 sería un sensor de presión. El 7 sería una reserva de biogás o metano. El 8 es un refrigerador, como lo
mencionaba mi compañero, a base de nitrógeno líquido. El 9 tenemos un filtro de H2S. El 10 sería un secador. El 11 sería un filtro de CO2. El 12 sería otro compresor. Y el 13 sería una reserva del metano. El 14 sería un equipo generador del metano. Y el 15 sería una válvula de alivio. 16 sería la refrigeración del agua del metano. La 17 sería una bomba de agua a metano. Y ya en las salidas, la A sería una salida de biogás a baja presión. La B sería una salida de metano a media presión. Y el C sería la salida del metano a media y alta presión, que sería aquí la alta presión sería a máximo 200 PSI, como comentaban anteriormente. En esta parte es donde estarían las válvulas para llenar nuestros cilindros, ya para transportar el metano a otras partes. Bueno, una vez que mi compañero explicó el diagrama de procesos que debe de seguir el gas una vez que ya lo tenemos o que ya es como producido como va a ser nuestra principal herramienta a trabajar, ya que pues sin él pues simplemente nuestro sistema no funcionaría. Entonces, como conclusión, podemos decir o llegamos que es un sistema viable porque ayuda al desarrollo sustentable de la región, ya que al contribuir o al usar estiércol de animales de ganado, pues se está reduciendo tanto como emisiones como la generación de materia orgánica, porque después de este proceso, esa materia puede convertirse en algunas otras cosas más, como lo son abonos y algunos fertilizantes. Entonces, al realizarlo, hay dos diversas formas de separar agentes que no nos gustan o que no nos atribuyen al gas metano, como es el óxido de carbono y ácido sulfídrico. Entonces, al pasar por el filtro, una forma física es con agua y una forma química es con componentes, con enlaces químicos, pero resulta ser caro. Entonces, es una gran alternativa, pero en la actualidad es un sistema que resulta ser caro porque no le hemos como prestado como cierta atención al tema, porque podemos cubrir con otras cosas este combustible. Pero en conclusión, sentimos que nuestro proyecto puede mejorar y atribuir a la mejora ambiental. Y esto sería todo pues de nuestra parte. Gracias.